Bien, habrá ciertas preguntas en las que no alcancemos por el tiempo a contestar, tal vez, y entonces, obviamente, ahí sí ustedes tendrán que realizarlo como tarea. Eh, lo que alcancemos, ¿sí? Tengo planificado por lo menos llegar hasta la 20ª pregunta para que solo tengan que realizar 5 preguntas como deber y puedan estudiar. Entonces vamos a comenzar a dar mm, lectura a las preguntas y con eso pues vamos ya a ir respondiendo, ¿no es cierto? Este material yo ya les voy a enviar, si no estoy mal, no creo que aún les he enviado al grupo, pero ya les voy a enviar para que ustedes puedan imprimirlo, tener impreso el material y poder responder a mano, ¿no es cierto? Puedan subrayar las respuestas correctas y con eso pues puedan estudiar. Asimismo, si nos quedamos hasta la pregunta que nos quedemos en la clase y les mandé de deber a completar las preguntas que faltan, pues igual pueden subir directamente de lo que ya hayan completado las últimas preguntas, ¿no es cierto? Subrayando. No hay necesidad de que copien en el cuaderno o una hoja, simplemente pueden imprimir y resuelven, ¿no es cierto? La subrayan la respuesta correcta. Hasta ahí, estudiantes. ¿Alguna pregunta para antes de empezar? No les Perfecto. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Complete, ¿no es cierto? La web es una nueva lectura de una realidad totalmente fragmentaria, donde no hay una linealidad, ¿sí? Este es un concepto en donde se apropia a la web. El wiki forma parte de las páginas web. Las páginas web están dentro de todo lo que nosotros conocemos como la web, ¿no? Entonces, la web es una lectura en realidad totalmente fragmentaria donde hay una linealidad, ¿cierto? Esa es la primera parte de la primera pregunta. La respuesta de la uno es A, la web. El cronolecto, vamos ya entrando a los temas de variedades lingüísticas, de lingüística y demás que tenemos en nuestro módulo. Dice, el cronolecto depende de la edad del, edad. exacto, la edad del hablante o incluso de la época al que pertenece. ¿Por qué? Recuerden que yo les decía, dentro de la delimitación del idiolecto tenemos al cronolecto, sociolecto, dialecto. Sí, el cronolecto, justamente por esta palabra, el crono, incluso les hacía una referencia, les hacía dar a entender con el dios griego Cronos, ¿sí? Que hace referencia a qué? A el tiempo. Entonces, obviamente, si dice tiempo, ya no sería profesión, ¿no es cierto? Cultura, tampoco. Pero si nos dice edad, tiene alguna relación ya con cronolecto, ¿no es cierto? Si decía yo sociolecto, iría, por ejemplo, formación o profesión, ¿no es cierto? Ya estaríamos incluso parte de la cultura. Pero aquí la palabra clave es crono, tiempo, cronolecto. Entonces, edad del hablante. La respuesta de la número 2 es edad del hablante. De la pregunta número 3 dice, miau, que se utiliza para hacer referencia a un gato, pertenece a un ejemplo de cronolecto de tipo, ¿sí? Infantil. Infantil, exactamente, infantil. Un adulto, muy pocos nosotros podemos usar el miau, ¿no? Para referirnos, pero más en la juventud, bueno, más en la infancia, suelen tener identificado a los animales por su sonido, ¿no es cierto? En la juventud ya muy poco, ¿no? Se utiliza como elemento retórico, pero en la infancia sí. Cronolecto, es decir, el uso que se dé a ciertas palabras en determinadas edades, ¿no es cierto? Crono, tiempo, nuevamente. El anterior incluso tiene referencia, edad del hablante, en qué edad mayormente podría realizarse. Es un tipo infantil. La 4 dice, publicar con inmediatez las noticias sin pasar por los filtros de los editores se refiere a
tenemos wiki, periódico o web. En este caso viene a ser el blog. El blog. Un blog, recuerden que nosotros podemos crearlo, vamos a Google, a Gmail, por ejemplo, y ponemos la opción de blog y creamos nuestro propio blog. Alguien, hay que pasar por un filtro de algún editor, pues no. El periódico, en cambio, sí, hay editores, hay personas encargadas de la edición del texto, de corregir esos textos. Por tanto, no sería, ¿no es cierto? El wiki, por el contrario, es una forma de la página web en donde las personas que están encargadas de esas páginas sí ponen cierto filtro y hasta cierto momento, hasta cierto punto, van haciendo esas correcciones. Por tanto, por el aspecto personal y porque no verdaderamente hay filtros editoriales, el blog forma parte de esta definición que nosotros ponemos, esta característica que nos está dando. La respuesta de la número 4 es blog. Vamos a la 5. Nos da nuevamente un concepto y tenemos que relacionarlo con la palabra que corresponde, ¿ok? Dice, se presentan en sociedad y suelen ser continuamente reforzados en programas de televisión, radio, pancartas, noticias y publicidad. Este término se lo utiliza para la comunicación, programas o los estereotipos. Para, Comuni- no, los estereotipos, ¿sí? La comunicación no se la aprende. Nosotros nos comunicamos de manera natural. ¿Por qué? Porque iniciamos a comunicarnos queriendo decir algo o incluso no estando de acuerdo. Los niños aprenden a comunicarse, ¿por qué? Porque quieren algo. Empiezan a relacionar objetos, empiezan a solicitar, incluso por una necesidad. Tenemos actualmente una necesidad de comunicarnos. Nace la comunicación de esa forma, una necesidad de expresarse, de entablar o de decir a otra persona que realiza alguna acción. Entonces no se aprende, ¿sí? Los programas no tienen ninguna relación. Esta palabra no tiene ninguna relación con el enunciado. Por tanto, la descartamos inmediatamente. Pero los estereotipos sí se aprenden, en cambio. Se aprenden en sociedad. Y continuamente suelen ser reforzados en programas de televisión. Por supuesto, nos estereotipan. ¿Sí? ¿Cómo nos estereotipan? Se aprende en la sociedad cómo debemos de vestirnos, cómo debemos estar las chicas pintadas y demás, y luego esa forma, esa práctica la refuerzan en la tele con programas que proponen a las personas y que no se ve si son o no benéficos. Y ahí mismo se pone lo que se da un estereotipo a las personas. Entonces se refuerza. Se aprende en sociedad, se aprende en la sociedad porque hay un conglomerado que ya tiene establecido en su memoria eso, ya estereotipa, ¿no es cierto? Y luego lo reforzamos, no solamente por el comportamiento de las personas, sino también por lo que nos presentan los programas de televisión. Por eso en algún momento se daba este aspecto de que tener cierto control, regulación de lo que se pasa en la televisión, porque pasaban de todo sin tener una verdadera un verdadero compromiso social, ¿sí? Entonces, la respuesta de la número 5 es la C, los estereotipos. Pregunta número 6. La intención principal del texto expresivo es, nos dice, A, orientar hacia el contexto de la comunicación, B, comunicar los sentimientos, deseos y pensamientos del hablante, o C, la preocupación por el mensaje, puede que sea un texto poético. En principio, ya nos está dando, ¿no? Cuando es un texto expresivo, no es tanto para comunicar, ¿no? No va relacionado al contexto de la comunicación, como nos dice aquí. Lo debemos descartar inmediatamente. Lo debemos de descartar inmediatamente. Porque esa no es la intención principal del texto expresivo. Expresamos, no comunicamos. No es la intención, por ejemplo, de un texto informativo.
Descartamos la A. Luego dice las dos, dice la preocupación, la intención es la preocupación por el mensaje. Puede ser. Y luego dice que puede que sea un texto poético. Un texto expresivo, un texto poético es un texto expresivo, ¿no es cierto? Lo es. Pero no cumple con la verdadera intención del texto expresivo al 100% la preocupación por el mensaje. ¿Sí? Porque esa no es la intención del texto. No se preocupa por el mensaje, porque al final lo que estás expresando es que tus sentimientos, tus emociones, tus emociones. Entonces, aquí sí viene a ser un hecho comunicativo, pero ¿de qué? De los sentimientos, de los deseos, del pensamiento del hablante, de lo que yo eh, quiero expresar. Por eso es un texto expresivo. Entonces, la intención principal es que dar a conocer estos sentimientos, estos deseos, esos pensamientos que yo tengo, muy individuales. Por tanto, ¿sí? Por tanto, es la respuesta la B. Comunicar los sentimientos, deseos y pensamientos del habla. La pregunta número 7. ¿Cuáles de las siguientes características no pertenecen? Escuchamos bien o leamos bien. No pertenecen al texto expresivo. Uso de expresiones sentimentales, uso de expresiones exageradas, uso de expresiones enfáticas. Nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que aunque sea un texto expresivo en donde va a prevalecer nuestros sentimientos, nuestras emociones, no significa, ¿sí? No significa que vamos a relacionarlo siempre a todo tipo de texto expresivo con nuestros sentimientos. ¿Por qué? Bueno, con nuestras acciones sentimentales sería lo correcto. Porque los sentimientos tenemos ira, enojo, amor, pasión, todo aquello, éxtasis, son parte de nuestros sentimientos, ¿sí? Pero expresiones sentimentales no siempre va a estar relacionado a un texto expresivo. Porque el texto expresivo no solamente va dado, por ejemplo, a un poema romántico, sino también hay otros tipos de expresiones no sentimentales, incluso como forma de crítica, porque estás tú diciendo y expresando un malestar que tú tienes. ¿Sigue siendo un texto expresivo? Claro que sigue siendo un texto expresivo. Expresivo, vamos a hablar de ese aspecto de que nosotros lo, lo pretendemos dar a conocer de la manera que sea. Por tanto, ¿vamos a usar expresiones exageradas? Claro que sí. Muchas veces cuando decimos, vemos una persona que tiene estas expresiones exageradas o que se mueve de una manera diferente, son muy enfáticas en lo que dicen, decimos, tú eres una persona muy expresiva. No lo decimos porque tiene sentimientos o porque tiene muchas expresiones sentimentales, ¿no es cierto? No, sino porque tiene ciertas características en las que exagera, enfatiza, corrobora su información, tiene una forma peculiar de expresarse, de moverse y demás. Entonces es muy expresivo. Al igual que los textos, debemos de dar esta comparación. Por tanto, la característica que no pertenece, aunque nos parezca que no lo es el uso de expresiones sentimentales, pero ya les he explicado por qué no es esta. La respuesta de la pregunta 7 es la A, ¿sí? La A, uso de expresiones sentimentales. La 8 nos dice, Sara es muy trabajadora. El tiempo presentado se vincula con la característica de uso del adjetivo calificativo, uso del lenguaje metafórico o uso de expresiones enfáticas. ¿Sí? Dice, Sara es muy trabajadora. Metafórico no es, porque no estamos dando una comparación con un lenguaje estético. No es entonces. Descartamos la B.
Uso de expresiones enfáticas. ¿Estoy expresando algún énfasis en mi oración? No. Y para expresar algún énfasis tengo que usar otro tipo de signos, ¿sí? Entre ellos los signos de exclamación. Y con eso sería incluso, podría ser más enfático, incluso podría leer como que si fuera, como que si estuviera diciendo algo más importante, ¿no es cierto? Que diciendo, Sara es muy trabajadora, muy diferente a lo que se dice Sara es muy trabajadora, simple, ¿no es cierto? Por tanto, incluso que nos está calificando a Sara, sí, se le está calificando, como probablemente son los adjetivos calificativos, ¿no? Con ese uso. Entonces viene a ser un uso de adjetivos calificativos. Se vincula la característica de el uso de adjetivos calificativos. No lenguaje metafórico, porque no establece una metáfora, no establece una comparación con lenguaje literario, y tampoco con expresiones enfáticas, porque de hacerlo faltaría algún tipo de signo. La 9 dice, es todo aquello no dicho explícitamente. Pertenece a una dimensión. Estamos dentro del tema de dimensiones del discurso. ¿Sí? Dice, es todo aquello no dicho explícitamente. Explícito. ¿No es cierto? En principio ahí nos da la respuesta, dice, es todo aquello no dicho explícitamente. Si no está dicho explícitamente, estará dicho implícitamente, ¿no es cierto? Entonces, ya desde ya nos da la respuesta, es un discurso implícito. Pero vamos a la siguiente, que dice insinuada del discurso. Una dimensión insinuada no lo es, ¿no es cierto? No lo es. No forma parte de esa dimensión, es todo aquello no dicho explícitamente. No estoy insinuando. Y discurso explícito, no. Porque directamente en la primera parte nos dice que no está dicho explícitamente. Y yo pongo discurso explícito, ya no sería coherente, no tendría una lógica. Siempre para responder ese tipo de preguntas debemos de ver la lógica de las mismas. Hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Estoy yendo demasiado rápido o estoy bien al ritmo que estoy yendo explicando y dando las respuestas de las preguntas? Está bien, licenciado. Sí, está bien, Liz. Bien. Entonces voy dando igual la pregunta y voy diciendo el porqué de las respuestas y así también van pudiendo analizar al momento de su examen cómo se debe de responder, cómo se debe de ir descartando ciertas posibilidades. 10. Las ideas principales son y pueden ser llamadas como temas del mensaje, no. ¿Sí? Porque el tema del mensaje, incluso si lo vamos a ver en la forma básica de un texto, tenemos al principio, ¿no es cierto? El tema, que nada podemos ver incluso como el título. El título que se refiere a qué tema estamos refiriendo, que sea educación ambiental. Y a partir de eso nace un título, es el tema general. Entonces, no, no es una idea principal, nosotros podemos denominarla. Características del mensaje. ¿Las ideas principales son características del mensaje? Por supuesto que no. Descartamos. Obviamente nos queda aquí una. Son hipótesis o premisas del mensaje. ¿Sí? Las ideas principales son también las hipótesis, son las premisas del mensaje. Nosotros también la conocemos o pueden ser llamadas como aquello, ¿sí? Porque son las ideas centrales de los temas, esa idea central que vamos viendo en cada parte del escrito que vemos acá. La pregunta número 10, la respuesta es B, hipótesis o premisas del lenguaje, del mensaje. 11. Reconoce cuál de las frases pertenece a una característica secundaria. Ahora vamos a ver todo lo contrario. Dice, aportan distintas versiones y perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. B, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. O C, posee autonomía, no depende de otras. Desde ya descartamos la C, porque una idea secundaria no tiene autonomía. Y sí depende de otras oraciones, incluso ¿para qué? Para que tenga sentido. Luego dice, aporta distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. Les recuerdo que las ideas secundarias, ¿sí? Las ideas secundarias complementan a la idea principal, le dan más sentido.
La idea principal yo puedo decir algo y con la idea secundaria pues, voy aclarando a la idea principal, doy dando sustento, validez, fuerza a mi idea principal. ¿Sí? Entonces, la respuesta más lógica sería amplía, ejemplifica o demuestra que la idea principal. La idea principal y la idea secundaria siempre van a estar conectadas. Por tanto, la una dependerá de la otra. Respuesta de la número 11 es la B. Amplían, ejemplifican y demuestran la idea principal. La 12 nos dice, aportan distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión del lector. Estamos hablando de una idea secundaria. Idea secundaria. Idea principal, no, porque no aporta más visiones y perspectivas, pero sí mejora la comprensión del receptor. Luego tenemos la pregunta 13. Nos dice, el geolecto ya forma parte de las variantes lingüísticas nuevamente. Sí, aclaramos esa parte. El geolecto es un dialecto de territorio que se utiliza en un determinado territorio. ¿Sí? El geolecto es un dialecto, sí, claro, que se utiliza en un determinado territorio. Geo, sí, territorio, ¿sí? Idioma no, porque no estamos hablando del idioma, sino de una variante dialectal, una variante idiolecto del idioma como tal, ¿sí? Pero del dialecto. El lenguaje no, ¿sí? No es una característica como tal. En un pueblo determinado, ni tanto. ¿Por qué? Porque recordamos que el geolecto viene a ser una característica, ¿sí? General, ¿sí? Amplia. 14. Los organizadores gráficos permiten que el estudiante busque, evalúe y cree. ¿Sí? Los organizadores gráficos permiten que el estudiante busque, procese, fundamente y cree nuevas informaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar información, evaluar esa información y a partir de esa evaluación creamos nuevas informaciones. Ese es el fin de los organizadores gráficos. ¿Sí? La organización también de la información, pero también como forma de consulta. Entonces, la respuesta del número 14 es B. Busque, evalúe y cree. Número 15. Es un recurso para comprender e interpretar información. Estamos hablando de un cuadro sinóptico para interpretar la información. La lluvia de ideas no interpretamos, simplemente estamos dando ideas generales para poner un conglomerado, ¿no es cierto? Mapa conceptual, sí comprendemos esa información, pero más va hacia otro línea, no ejemplificar conceptos. El cuadro sinóptico, al igual que da conceptos, pero este va a sintetizarla mucho mayor, mucho más, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro sinóptico es la respuesta de es un recurso para comprender e interpretar información. ¿Sí? Este aspecto de interpretación es la palabra clave aquí, ¿sí? Que distingue y no hace que el mapa conceptual sea parte de aquello. El mapa conceptual es mucho más amplio, ¿sí? Que aunque debemos interpretar la información, generalmente es para organizar esa información, más no para otra cosa. La 16. Existen distintos tipos de párrafos que se clasifican según su información que contienen y su finalidad. La pregunta 16, su respuesta es la A, información y finalidad. Información y finalidad. Cuando decimos tipos de párrafos que se clasifican por su función, la función del párrafo que es informar, tal vez aclarar, clarificar, argumentar, pero forma parte de lo que es argumentación, ¿no es cierto? En nuestro texto. Que contienen
en su lugar ya no tendría lógica, entonces ya descartamos las dos, ¿cierto? Por función y por lugar, ¿no es cierto? Con eso nos quedaría la más lógica, información y finalidad. Es decir, qué fin tiene, qué objetivo tiene este párrafo, eso sí, ¿sí? Pero y la información que contenga. La pregunta número 17. Tenemos unidad de un texto compuesta por una o varias oraciones, ¿sí? Que empieza con mayúscula y termina con un punto aparte. La oración en sí ya no sería. ¿Por qué? Porque no dice varias oraciones. La oración no es una pluma de varias oraciones, no tiene lógica, ¿no es cierto? No sería lógico. La oración, borramos. ¿Un texto tiene unidad compuesta por varias oraciones? Claro que sí, pero recordemos que está muy amplio. Un texto, tenemos textos orales, textos escritos, textos visuales. No es algo específico. También lo descartamos. Nos queda párrafo. ¿Y párrafo es eso? Claro que sí. El párrafo tenemos una composición de ideas, de oraciones. Cada oración tiene que estar teniendo su autonomía sintáctica. Tenemos una idea principal seguida de las ideas secundarias. Entonces, estas ideas secundarias van a estar en forma de oración. ¿Para qué? Para completar nuestro párrafo. Todo párrafo empieza por mayúscula y termina con un punto aparte. Entonces, la respuesta de la número 17 es A, párrafo. 18. ¿A qué tipo de párrafo pertenece el siguiente ejemplo? Nos dice, es fundamental que el sistema educativo incorpore una perspectiva ambientalista en la enseñanza para fomentar el cuidado del medio ambiente. Generalmente, en los distintos niveles educativos siempre se estudia o se nombra algo relacionado con la contaminación, con el calentamiento global, etc. Pero es necesario que en todas las asignaturas se estudien los distintos contenidos relacionados con una temática ambiental. Por ejemplo, matemáticas se puede estudiar estadística relacionándola con el uso de las energías renovables. Este es un tipo de párrafo argumentativo. Argumentativo. ¿Estamos describiendo un evento? ¿Estamos describiendo alguna característica general? No. Eliminamos. Párrafo narrativo cronológico. ¿Ha dado secuencia en los últimos años acaso? No, ¿verdad? ¿Se da un texto narrativo? Sí, pero no tiene, no cumple con como las condiciones de un párrafo narrativo cronológico, al menos. Párrafo argumentativo, sí. ¿Por qué? Porque nos da razones. Incluso en el material de apoyo que teníamos, en módulos, nos daba una palabra para identificar ese tipo de párrafos, ¿no? Cuando dábamos el ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Cuando teníamos esto, sabíamos que estamos argumentando, estamos explicando, estamos aclarando la información y este es propio de un párrafo argumentativo. Pregunta 19. Elige el concepto de email. El concepto de email es que es un servidor que guarda, ¿sí? Que guarda temporalmente los mensajes. La segunda nos dice que no guarda información, por tanto no sería. Sí guarda información el correo. ¿Y servidor que hace uso del buzón para hacer llamadas? No, no. ¿Sí? Quienes usamos tienen que simplemente imaginarse o recordar cómo manejan ustedes el correo electrónico desde su celular, incluso de su computadora, no hay problema. Pero con eso ya tienen la respuesta. Por tanto, es un servidor que guarda temporalmente los mensajes. Y por último, dice, ¿qué son las citas? Las citas son palabras, oraciones o párrafos que se han consultado de alguna otra obra. ¿Sí? ¿Palabras que se han consultado de alguna obra? No. No, no solamente son palabras, son también oraciones, párrafos, ¿sí? Aquí está limitado demasiado, solamente a palabras. Lo dice palabras, oraciones o párrafos que no se han consultado de otra obra. Son citas, no referencias. Cuando yo hago referencias puedo hacer eso, ¿no? De algún material que no está puesto en mi texto, pero yo he leído y que quiero referenciar. Pero la cita está textualmente. Yo pongo y cito un texto dentro de mi texto. Por tanto, ¿sí? Las citas son palabras, oraciones o párrafos enteros que yo he consultado de alguna otra obra y le he puesto incluso el autor como tal. ¿Sí? Hasta ahí, estimados estudiantes, llegamos para que ustedes tengan
5 preguntas de la 21 a la 25 para responder como tarea. Al finalizar la clase, trataré de subir el material de apoyo juntamente con lo que tienen que realizar para que vayan haciendo su actividad y vayan pudiendo estudiar. Nada más, ¿alguna última pregunta antes de culminar con la clase, estimados estudiantes? Licenciado, Dígame. ¿estas 5 preguntas va a ser la tarea o Estas son 5 del... preguntas son las tareas, es la tarea. Ajá. Ya, licenciado, Resuelven. muy bien. Ya, licenciado. Pueden imprimir el material que yo les voy a mandar y ahí mismo subrayar. Como ya les he dado la respuesta de las 20 primeras, simplemente tienen que dar respuesta a las últimas 5 preguntas. Y eso les suben como tarea. ¿Sí? Y así ustedes Ya, estudian licenciado. y de paso yo tengo notas. Listo. Gracias, estimados estudiantes. Nos vemos la próxima semana. Un buen resto de la noche. Bueno, licenciado, gracias.